Uno y ya estamos en comunicación con el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego, de la UTN, Fabio Seleme. Fabio, muy buenos días. Ramiro Santoro te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Hola Ramiro, buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Fabio. En principio, consultarte sobre esto que viene siendo ya título desde la semana pasada, si se quiere, más allá de que es un conflicto evidentemente de larga data. ¿En qué estado se encuentra hoy la UTN en estas medidas de fuerza que se están llevando a nivel nacional? Sí, en el ámbito de todo el país, los gremios universitarios Sí, docentes y no docentes declararon 3 días de medidas de fuerza. Dentro de la UTN se consensuó hacer 2 días de paro y uno de visibilización o de sí. concientización hacia los estudiantes y la comunidad. Es decir, que hoy estamos transcurriendo el segundo día de paro, que dicho sea de paso ha sido o ha tenido un gran acatamiento, por no decir total Sí. acatamiento en todo el país, acá obviamente también, pero en todo el país ha sido alto, no solo dentro de la UTN, sino también en las otras universidades nacionales, porque la situación en la que están las universidades es de una crisis profunda. Y en este sentido, Fabio, no quiero decir una situación inédita, pero cuando los medios de Tierra del Fuego, o quienes laburamos de esto todos los días o todas las semanas, tratamos la información, sí por ahí suele ser, no como buena noticia, pero suele ser más común encontrarse con paros docentes, por ejemplo, del gremio SUTEF, no tanto en las universidades, pero desde comienzo de año, más precisamente de diciembre del año pasado, las universidades, si bien muchos quizás no le han puesto el ojo a esto, vienen padeciendo una relación muy compleja, ¿no? con el gobierno nacional, con reuniones que se dieron al inicio de año, con comunicados cruzados, con comunicados también que los referentes de los distintos gremios universitarios salían a rechazar con información falsa que emitía en este caso el gobierno nacional. ¿Cómo se encuentran hoy desde aquella primera y masiva movilización que tuvo lugar también acá en Tierra del Fuego y en Río Grande al día de hoy? ¿Han avanzado en algo? ¿Han cumplido el gobierno con los que se les había prometido? Más allá de que hoy también, entre otros factores, los que están discutiendo ustedes, tiene que ver, entre otras cosas, insisto, con los salarios de los docentes. ¿Qué cambió de aquella primera movilización que tuvo lugar aquí y que se replicó en todo el país, por supuesto? Bueno, la movilización de principios de años, digamos, visibilizó el problema de las universidades y Sí, en cuanto al presupuesto, hizo que se generaran ciertos parches en el presupuesto como para seguir funcionando, ¿no? Pero obviamente una universidad no se define por un funcionamiento operativo que consista en pagar servicios de luz, agua y claro. gas, que es lo que a duras penas vienen haciendo, sino que una universidad se caracteriza por hacer investigación, invertir en laboratorios, en bibliografía, en libros, en revistas, en obras de infraestructura que también necesita para funcionar y por supuesto el presupuesto para los salarios docentes y no docentes, que son el 90% del presupuesto de la universidad. En ese sentido, los salarios de los docentes y no docentes de la universidad son de los más afectados Mm. en todo este proceso del gobierno de Milei. Digamos, la totalidad de los salarios ha perdido contra la inflación desde que subió este presidente, pero el salario docente y no docente universitario es el más afectado aún comparándolo con los sueldos de la administración pública central. Claro, ahí me Esa quería, pérdida, perdón la interrupción, Fabio, ahí me quería detener porque me parece importante, sobre todo, quizá profundizar un poco más en qué estado se encuentra justamente el salario de los docentes y no docentes, porque poco se habla de esto y me parece interesante de que la gente tome conciencia en qué estado están, ¿no? Porque están muy por debajo de la línea de inflación. la pérdida del poder adquisitivo en estos salarios va del 30 al 50% Sí. desde que asumió el gobierno de Milei. Y después de 20 años, lamentablemente, los docentes universitarios
tenemos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Es decir, después de 20 años, la garantía salarial del piso salarial está por debajo de la línea de pobreza. Claro. Y hoy en la Argentina, la mitad de los cargos docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza que marca mentirosamente el INDEC también, Sí. ¿no? Digámoslo de Sí, sí, sí. paso. Estamos hablando O s- en o- función de esos datos dibujados que hace el INDEC sobre la inflación, es decir, que la que situación es más crítica aún. es más crítica aún para todos, ¿no? Porque maravillosamente la inflación baja en este Sí, país y es cuando los términos que promedia esa inflación son más altos que el promedio, ¿no? Este mes va a bajar la inflación o van a decir que es del 3, del 4% y la nafta subió el 5, los servicios el 50, la verdura el sí, 100, o sea, bueno, pero aún con esos datos mentirosos sí. la pérdida del poder adquisitivo tiene este rango del 30 al 50% de salarios docentes y no docentes, y la mitad de los salarios docentes está por debajo de la línea de pobreza en la totalidad de la Argentina. Esa es la situación. Y esto no sería nada si el gobierno tuviera un proyecto que marcara un horizonte a donde uno pudiera esperar cierta recuperación, pero no, digamos, el gobierno no tiene ningún proyecto que para las universidades que avisore una mejora, una recomposición o una jerarquización del sector, sino más bien todo lo contrario. Sí. Forma parte de esos sectores que culpabiliza insensatamente y que a los que le quiere aplicar la simpática motosierra Mm. bueno, con la que hizo campaña y algunos estúpidos seguidores festejan, ¿no? Fabio, y vos mencionabas, me parece interesante esto, porque por un lado están llevando adelante 2 días de jornadas de protesta, por un lado un paro prácticamente con adhesión total en la UTN y también en el resto de las universidades de todo el país, y mencionabas de que también están haciendo una especie de laburo de concientización, de tratar de tener un ida y vuelta con la comunidad universitaria. ¿Con qué se encuentran ustedes del otro lado, sobre todo cuando escuchan a los más, no quiero detenerme solamente en los más jóvenes, pero sí en los estudiantes, porque también sabemos que hay estudiantes de una edad quizás un poco más avanzada, pero ¿con qué ida y vuelta se encuentran? ¿Hay conciencia del otro lado también, si se quiere, de la situación que se está viviendo? ¿O quizás un alumno ya directamente más acostumbrado a la dinámica, a la vorágine de ir a estudiar, de por ahí laburar también, no terminan tomando dimensión real en el escenario en el que estamos? ¿Qué te encontrás vos? ¿Qué podés observar? Bueno, digamos, todo proceso de toma de conciencia es lento, ¿no? Mm, No, yo no creo que sea específicamente con algún sí, sector social o etario, ¿no? totalmente. Me parece que, bueno, debido a ciertas circunstancias se lo votó y se lo puso el presidente a Milei. Todo, digo, los efectos los estamos sintiendo, algunos más rápido, otros más lentamente, pero me parece que poco a poco va quedando claro Sí, cuál es el proyecto de país que tiene, ¿no? Un proyecto de país sin industria, privilegiando solamente el sector primario de la economía, esta de la economía extractiva del petróleo, de la minería, agrícola, sí. agroexportadora, ¿no? Y sobre todo el sector financiero, ¿no? Entonces, eso deja de lado el desarrollo industrial, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan y más dinamizan la economía argentina, ¿no? Que está acostumbrada a tener mercado interno. Totalmente. Bueno, esto es lo que está absolutamente desapareciendo, lo vemos mes a mes con la caída de la actividad industrial, con la caída del consumo. eh, Lentamente, digamos, me parece que esas condiciones materiales van a generar conciencia, ¿no? O sea, la tontería tiene un límite, Mm, es decir, uno eh, creo que puede haber gente de que de buena fe lo haya votado, hay otra gente que básicamente por razones insólitas lo ha sí. hecho, ¿no? O por simple tontería.
Pero esto tiene un límite, ¿no? Ese límite son las condiciones materiales. O sea, cuando uno lee que hay 1 millón de niños hoy que se acuestan en la Argentina sin comer, o que cayó el consumo de leche, o que cayó el consumo en general por encima del 20%, eso es sufrimiento de la gente, ¿no? Sí, Digamos, no es un número, es sufrimiento de gente concreta. totalmente. Y ese sufrimiento de gente concreta, así como te digo, hay la mitad de los cargos docentes en la universidad están por debajo de la línea de la pobreza, por más que el estúpido del presidente siga tuiteando Sí, tontería. Es sufrimiento y el sufrimiento en algún momento se convierte en conciencia, ¿no? Y cuando se convierte en conciencia, se sí. acaba todo marketing y toda estrategia de comunicación, porque al final la política es, digamos, ese arte de transformar la vida de la gente, para bien o para mal. Y Fa- entonces tiene sus consecuencias y creemos que esa consecuencia ya la estamos viviendo y bueno, digamos, nosotros somos personas que nos dedicamos justamente al conocimiento, a la enseñanza, a la educación y así que no tenemos miedo ni a hablar, ni a enseñar, ni a discutir, al contrario. Eso es lo que sabemos hacer y lo hacemos gustosamente. Así que eso, digamos, esa actividad de discusión, de enseñanza, es lo que sabemos hacer y es lo que estamos dando. Y cuando hablamos de eh, concientizar, de difundir, de visibilizar, hacemos esto. O sea, los argentinos tenemos que de una vez por todas ser conscientes de lo que está pasando y ser conscientes también de qué país queremos. Si queremos un país con industria, sin industria, si queremos un país con educación, ciencia y tecnología, o queremos un país que compre todo esto afuera Sí, y que deje a la mitad de su población excluida, ¿no? Viviendo de las dádivas o de los seguros de desempleo. Esto es lo que tenemos que decidir los argentinos, ¿no? Y me parece que eso cada vez se va poniendo más en claro y más nítidamente se ve a dónde nos está llevando el gobierno de Milei, ¿no? Fabio, con este recorte presupuestario que vienen sufriendo las distintas universidades, ustedes de la UTN, en un principio recuerdo, no sé si fue en este caso en una entrevista que te hizo otra radio colega o alguna autoridad de la UTN, que en el inicio de año no habían modificado a pesar de estas dificultades demasiado, digamos, su manera de dictar las distintas carreras que brindan allí en la Facultad Regional Tierra del Fuego. Ya hoy, transcurrido 8 meses de este año, tuvieron que rebuscársela de otra manera, tuvieron que achicar un poco quizás los cursos que brindaban en forma paralela quizás a las carreras tradicionales, si se quiere, que tiene la UTN, o así todo ustedes vienen manteniendo la misma dinámica desde el año pasado. Digamos, en todo lo que es extracurricular y todas las actividades, obviamente las carreras de la universidad, las carreras de grado no son aranceladas, son gratuitas, pero sí la universidad tiene actividades de extensión aranceladas como curso de capacitación, por Claro, ejemplo, que brinda a la comunidad. Todo eso se ha visto absolutamente resentido, ¿no? O sea, en la cantidad de interesados, ¿no? Nosotros normalmente dictamos cursos que tienen que ver con formación técnica profesional, orientada a brindar una herramienta a alguien que pueda tener aspiraciones de trabajar o insertarse laboralmente en una fábrica, en una actividad autónoma. Y eso se ha visto absolutamente resentido, o sea, en la cantidad de gente que hoy puede acceder sí. a estos cursos que lamentablemente tenemos que arancelar porque no contamos con presupuesto para hacerlo de forma gratuita, ¿no? Y Fabio, Ah, han notado también una disminución. Hoy, producto de esta crisis, como va todo de la mano, quizás aquel estudiante que tenía que ir a laburar y tenía la posibilidad también de estudiar, hay mucha gente que ha desistido del estudio para dedicarse exclusivamente al laburo. ¿Notaron también una merma en cuanto a la matrícula o mantienen los niveles que están acostumbrados ahí en la regional? con la matrícula pasa algo
algo curioso, que es que la matrícula, no solamente en la UTN, en Sí, todas sí, las instituciones de nivel superior en Tierra del Fuego, cuando el trabajo baja, las matrículas suben, ¿no? Es claro. decir, tenés mucha gente interesada en estudiar porque el trabajo y la inserción laboral baja, y es algo que hemos verificado este año. Pero ¿qué sucede? Hay mucha matriculación, pero Sí, obviamente estudiar, aunque es gratuita la carrera, tiene una serie de costos, totalmente. digamos, inherente a la cuestión esta de tener que movilizarse de la casa hasta la institución, ¿no? Los apuntes, bueno, la Sí, vida diaria. Hace que sea más difícil sostener ese trayecto formativo para las personas, ¿no? Y que a veces tenga que, por un trabajo de menos calidad, de más tiempo, abandonar finalmente, ¿no? Es decir, en todos los procesos, digamos, de crisis económica, nosotros verificamos al inicio una alta matriculación, sí, algo que se vio este año, una matriculación récord, porque al no haber trabajo, bueno, mucha gente se elige dedica a estudiar. algo, digamos, hacer por Sí, ahí algo que tenía postergado o que era una aspiración y que había dejado para otro momento, pero luego en el transcurso de la cursada, la crisis económica atenta contra la permanencia del alumno en la institución, por esto que decimos, que bueno, hay que mantener una vida, hay que movilizarse, o sea, estudiar es gratuito en términos de la carrera, pero tiene su inversión, digamos, en la vida, en los gastos cotidianos, ¿no? sí. De transporte, de, de materiales, bueno, una serie de cosas Sí, sí. eh, que se necesitan para estudiar, ¿no? Y el tiempo mismo que uno necesita para estudiar. Fabio, no sé si Así que, pudiste observar ayer creo que fue en horas de la noche, 8 o 9 de la noche, no recuerdo bien, pero estaba justamente visitando un poco Instagram y me encontraba con un comunicado, en este caso del gobierno nacional, una práctica que vienen manteniendo desde que comenzó, ¿no? Esta discusión, si se quiere, o enfrentamiento, por denominarlo de alguna manera, entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y las universidades. No sé si pudiste observarlo, de qué manera lo analizaste, ¿sorprende, no te sorprende, teniendo en cuenta lo sucedido hace muy poquitos meses atrás? sí, el gobierno nacional, digamos, cree que gobernar es tuitear o postear en Instagram y cree que, eh, digamos, tiene esta idea de que la realidad es el discurso, ¿no? Claro, Una idea rara, ¿no? Porque viene del progresismo, esa idea de que la realidad es discurso viene del progresismo liberal al que tanto discute o tanto defenestra, ¿no? Y esto tiene un límite, o sea, eh, esta idea de que va a poder cambiar la realidad tuiteando, diciendo barbaridades, usando mentiras, ¿no? Como ha usado ya con el tema universitario, hablando de los aumentos que ha tenido, habla de los aumentos que ha tenido el sector docente y no docente universitario, sin compararlo con el proceso inflacionario que ha sufrido el país. O sea, es una tontería que no tiene pie ni cabeza, ¿no? O sea, uno, para saber el sí, valor real de un salario, tiene que ver la capacidad de compra que tiene en el tiempo ese salario. Y eso se hace comparando monto contra inflación. Y vuelvo a repetir, una inflación que a cualquiera que tiene dos de frente sabe que está dibujada, sabe que es mentira. Aún con esa mentira del INDEC, con esa mentira de la inflación, hemos perdido entre 30 y 50% en salarios docentes y no docentes. Y esto es un dato. sí, Y con la mentira del INDEC, la mitad de los cargos docentes están por debajo de la línea de claro. pobreza. Y estos son datos y esta es la realidad. Y esto por más que diga, quiera hacer tweets, quiera hacer posteos de Instagram, quiera hacer comunicado de prensa,
quieran hacer la maniobra, que quieran poner a Alberto Fernández y a su novia como tema principal de la Mm, Argentina, la gente, los docentes, los no docentes universitarios, cuando van al supermercado, cuando van a hacer sus compras, compran cada vez menos. sí. Y esto, este es el límite que pone la realidad, ¿no? O sea, lo que ¿Cuánto uno gana puede hacer. un docente, Fabio, para tratar de entender un poco más? La vez pasada nosotros hacíamos este ejercicio con los docentes que forman parte del SUTEF. La verdad que los números asustan prácticamente, saber cuánto gana un docente en Tierra del Fuego. ¿Cuánto gana un docente universitario? No sé si es Bueno, fácil por mira, ahí hacer un promedio en líneas generales, pero ¿tienen alguna cifra que... mira, la garantía es, digamos, el escalafón Sí, docente universitario tiene un abanico muy grande de matices, ¿no? Porque hay mucha variedad de cargos y de dedicación también, claro, ¿no? O claro. sea, hay cargos y la forma de dedicación lo que determina un determinado monto. La mayoría de los cargos universitarios, que por eso te digo que la mitad Sí, de los cargos universitarios están por debajo de la línea de pobreza y la garantía salarial hoy o sea, el piso que gana un docente universitario, un ayudante, pongámosle, que es el escalafón por ahí más bajo, está en 500.000 pesos. Ponele un 80% de zona acá, puede estar llegando a 800.000 pesos, 900.000 pesos. sí, Eh, digamos, 500.000 pesos allá, 800.000 pesos acá, no, digamos, no configuran ni el 80% de la canasta básica. En Buenos Aires están hablando de 1,5 millones para no ser pobre, o sí. sea, para tener acceso a la canasta básica. Acá a eso tenés que sumarle, digamos, un porcentaje bastante más importante. Entonces, vos tenés una garantía salarial de piso salarial, o sea, que son los escalafones más bajos, que son la mayoría de los cargos también, ¿no? Sí, Digamos, la mayoría de los cargos en la universidad no son ni full time, ni claro. titulares, todo lo contrario. Son de tiempo parcial, son ayudantes, son adjuntos, y esos cargos están en un piso de 500.000 pesos, ¿sí? Sí, Que son 2 salarios mínimos, ¿no? sí, sí. Y que no alcanza ni para un tercio No, no hay manera de llegar, no hay de manera de llegar. la canasta básica. Ponele que con dos cargos, conforme 1 millón de pesos, un docente, aún así, digamos, la sigue corriendo de atrás, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Eh, Es decir, no resiste ningún análisis decir que los aumentos que ha tenido el sector docente universitario son del 70%, cuando la inflación desde que subió Milei es más del 130%, aún con la mentira, digamos, creyendo la mentira del INDEC, es 130%, ¿no? Entonces, eh, digamos, con los números que da el gobierno, no cierra el mismo discurso del gobierno. Bueno, hay Sí, gente que decide, puede decidir creerle. sí. Bueno, que decide creerle. Los que no le creen son los que cobran su sueldo y cada vez le alcanza menos. ¿Sí? Fabi, Eh, decías, lunes y martes jornada de paro, mañana ya finaliza esta medida de fuerza. ¿Será una antesala, también por lo que uno viene observando a nivel nacional, de una nueva movilización masiva para el mes de septiembre? Bueno, sí, eso se está hablando entre todos los gremios docentes y no docentes de ir a una nueva movilización hacia fin de mes en reclamo a este gobierno para que recomponga el salario consistentemente en relación al proceso inflacionario que ellos mismos han generado, y por otro lado, solicitando también algo muy importante, que es que el Congreso de la Nación dicte una ley de presupuesto universitario para el 2024, porque la universidad sigue sin presupuesto.
Bueno, el país está sin presupuesto porque reconducieron el del 2023 al 2024, ¿no? O sea, el 2024 Claro, la Argentina no tiene presupuesto. Pero cuando fue la movilización, muchos diputados que tuvieron así manifestaciones sentimentales y emocionales hacia la universidad pública, ¿no? Por Twitter, sí, se comprometieron a votar el presupuesto y después no lo hicieron. Acá claramente hay que decir, digamos, los radicales, ¿sí? Salieron todos a hacerse los custodios de la reforma universitaria, los herederos de la reforma universitaria, con ese discurso, digamos, con naftalina que tienen, y después no dieron quórum para votar el presupuesto universitario. Entonces, lo mismo pasó con muchos de Hacemos y, digamos, mm, del bloque de Pichetto. sí. Salieron a hablar por Twitter, así con manifestaciones sentimentales y emocionales en la universidad, en defensa, y después son los primeros en ser funcionales del gobierno. Entonces esto también hay que decirlo, ¿no? Estos sectores que por Twitter se hacen los opositores y después van al Congreso y le votan todo, ¿sí? Se quejan por los diarios y después van y le votan todo, ¿no? Han hecho que hoy no podamos tener presupuesto universitario, lo cual sería un principio de solución. Fabio, nosotros te agradecemos, queríamos saber de cerca cómo estaba transitando estas dos jornadas de paro de la Facultad Regional Tierra del Fuego, una medida que se replica también en la Universidad Nacional Tierra del Fuego y en el resto de las universidades de todo el país. Seguiremos de cerca y atentos a lo que pueda llegar a suceder aquí en las próximas horas y sobre todo en esta nueva movilización masiva que ya se está hablando para el mes de septiembre. Así que muchas gracias por hablar con Origen. No, muchas gracias a ustedes. Pasaba el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, Fabio Selemi, también delegado de FACDUT, uno de los gremios que está hoy en lucha, digamos, contra el gobierno nacional por la falta de respuestas.